Pues me gustaría abordar esto porque yo creo que la explicación es más sencilla de lo que a veces uno pudiera pensar. Y está trazado de los mismos inicios de la relación de los Estados Unidos con Puerto Rico. A nosotros los abogados nos pasa un problema terrible, y es que nos empeñamos en tratar de entender a los Estados Unidos y la relación de Estados Unidos con Puerto Rico como si fuese un problema jurídico, probablemente político, tal vez de derechos humanos, pero se nos olvida que Estados Unidos, esencialmente, además de un arreglo político, es un arreglo económico, y que la relación de Estados Unidos y Puerto Rico siempre ha estado supeditada a intereses económicos. Cuando uno habla de los Estados Unidos, piensa en una gran nación que creó un sistema constitucional de garantías de derechos individuales y políticos, pero pierde de perspectiva que Estados Unidos también es esencialmente un arreglo económico. Si bien es cierto que los que fundaron esa nación hablaban del derecho de libertad de expresión, lo hacían en el contexto de una situación en donde un grupo de empresarios se veían afectados por una tributación de sus productos, porque a sus productos se le imponían trabas a la libre transferencia y comercio de los mismos, y eso dio pie a establecer un sistema que le garantizara a esos empresarios la protección de sus intereses económicos. Y eso es en gran medida la Constitución de los Estados Unidos. Esos empresarios, para desarrollar la actividad económica, necesitan que su propiedad se proteja. Ahí está la protección del debido proceso de ley. El Estado no te puede quitar la propiedad arbitrariamente. También, para yo desarrollar la actividad económica, los contratos son fundamentales. La actividad económica usualmente se desarrolla a través de la compraventa. La compraventa es un contrato. Hay que garantizar eso, y ahí está la protección de que no se menoscaben las relaciones contractuales, para que los empresarios puedan desarrollar libremente sin la menor interferencia posible por parte del Estado. Además, ese empresario necesita que sus productos puedan circular libremente en el mercado y que pueda buscar capital humano también libremente. Esa es la cláusula de comercio interestatal y la protección de privilegios e inmunidades que permite y considera a Estados Unidos un solo mercado de productos y de seres humanos. De igual manera, ese empresario necesita que su invento, su creación intelectual e industrial sea protegida, que es lo que hace y potencia la economía capitalista. En la concesión al Congreso de poder otorgar patentes. Y también esa gente sabía que en la actividad económica hay un riesgo y la posibilidad de quebrar, de caer en estado de insolvencia, y que hay que rehabilitar a ese empresario a la vida económica. En la regulación de quiebras que se le da al Congreso de los Estados Unidos. Ahí está conceptualizada en la Constitución una visión económica de lo que son los Estados Unidos. Y los tribunales de justicia y las interpretaciones constitucionales de los tribunales de justicia van y han estado siempre encaminadas a proteger la articulación de la política económica de las ramas políticas, ejecutivas y legislativas de los Estados Unidos. Si eso lo tenemos presente y lo tenemos, estamos conscientes, se entiende todo lo que ha pasado en los 100 y pico de años de relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y vamos a ponerlo en contexto. Todo este lío aparentemente surge con los casos insulares. Básicamente, la relación constitucional de Puerto Rico con los Estados Unidos queda básicamente articulada en 1901. Ahí se resuelven 3 casos importantes, curiosamente, todos de naturaleza contributiva, de naturaleza fiscal. El caso de Dooley, el caso de Lima versus Bidwell y el caso de Down versus Bidwell. Cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico, como producto de la guerra hispanoamericana y bajo el Tratado de París pasa a Estados Unidos, Puerto Rico ya tenía, antes de ese cambio de soberanía, comercio con los Estados Unidos. Y nuestros productos entraban allá, pero estaban sujetos a las tarifas aduaneras de los Estados Unidos, y nosotros acá teníamos el sistema fiscal español. Ahí entonces surge de inmediato, en ese curso comercial, ¿qué pasa con esos productos que están entrando allá? Ese es el primer caso, el caso de Dooley en 1901. De Estados Unidos envían un producto a Puerto Rico y le quieren imponer a los aranceles el sistema vigente en Puerto Rico que se había dejado mediante un decreto de una orden militar por el general Miles a Puerto Rico. Se impugna eso y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que con el Tratado de París, cuando se pasa a Puerto Rico de España
a Estados Unidos. Puerto Rico dejó de ser un país extranjero y por lo tanto ese derecho de cobrar por exportaciones aquí a los productos procedentes de los Estados Unidos, concretamente Estrella de Nueva York, no podía ser. En el siguiente caso, el caso de Lima, es la otra vertiente del comercio. El primer caso era un producto de Estados Unidos que venía a Puerto Rico. El otro al revés, era un producto de Puerto Rico que se enviaba a Estados Unidos y le querían aplicar entonces la tarifa Dickley, que era el que establecía el sistema tarifario de los Estados Unidos. De nuevo el Tribunal Supremo dice, con el Tratado de París, Puerto Rico se convirtió en un territorio doméstico, por lo tanto no puede aplicarse las tarifas a países extranjeros, no procede ese impuesto. Esencialmente, esos dos casos cristalizan el libre flujo de la actividad comercial entre Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Que en 1900 se había aprobado también la ley FORA, que como ustedes saben es la primera pieza que establece el gobierno civil en Puerto Rico después de la invasión estadounidense. Esa ley FORA que ocurre por una invitación que hace el año anterior, 1899, el presidente McKinley al Congreso de Estados Unidos, de que garantice y ponga claramente la existencia de un comercio libre entre Puerto Rico y Estados Unidos. Ahí es que sale Joseph Foraker, un senador, y presenta el proyecto Foraker, que se conoce así, ¿verdad? Por su nombre, que se convierte en la ley Foraker. El proyecto sigue el esquema histórico tradicional que Estados Unidos había seguido con los territorios previos. Establece el libre comercio, dispone la aplicación de la ciudadanía americana a los puertorriqueños y dispone la aplicación de la Constitución de los Estados Unidos a Puerto Rico. Lo que sucede que cuando eso ocurre, hay unos intereses económicos en Estados Unidos, empresariales y sindicales, que dicen, espérate, Puerto Rico es una economía de costos bajos, de bajos salarios. Cuando ese azúcar, ese tabaco entre en Estados Unidos, nos van a hacer una competencia desleal con nuestros productos y nos van a llevar. Esto no puede ser. A la misma vez, hay en Estados Unidos unos empresarios que sí tienen productos industriales, que venden equipo agrícola, que saben que se podría vender en Puerto Rico, que le interesaría que sus productos se vendieran aquí. Y quisiera que el comercio fuese libre entre Puerto Rico y Estados Unidos. Así que esa gente empiezan a cabildear en el Congreso y el resultado final es que para proteger los intereses económicos de los empresarios y de los sindicalistas que temían los salarios bajos de Puerto Rico y por lo tanto los costos de producción más bajos, dijeron, tú no puedes establecer el libre comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos, hay que tributar a Puerto Rico de manera distinta. Y se dispone, como parte del entonces del proyecto Foraker, eliminar la aplicación de la Constitución Federal a Puerto Rico y eliminar también la concesión de la ciudadanía para permitirle que Puerto Rico fuera tratado desde el punto de vista contributivo de forma distinta al resto de la nación. Eso se impugna en el tercer caso que se resuelve por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es el caso de Down vs. Bidwell. Caso de Down vs. Bidwell, otro caso contributivo. Cuando otro producto, unas naranjas, se intentan llevar a Estados Unidos y se aplica la tarifa, el sistema de tarifas que se impuso como parte de la ley Foraker, se dice, hay una disposición en la Constitución de Estados Unidos que requiere uniformidad. Eso significa que Estados Unidos, cuando impone un impuesto, no puede tratar al sur de forma discriminatoria para favorecer a las actividades y a sectores industriales del norte. Se supone que es un solo mercado y sean, en términos generales, tratados de forma uniforme. Y a Puerto Rico me lo están tratando contributivamente de forma distinta. Ahí es que el Tribunal Supremo, para validar la determinación de las ramas políticas, hace uso de los desarrollos, ¿verdad?, en revistas jurídicas que también se habían estado publicando en ese tiempo, sobre todo en Harvard y Yale, y adopta la teoría sencilla y dice, es que hay unos territorios que son distintos, que Estados Unidos no los ha incorporado como tal, y ahí la Constitución no aplica. Y ahí dice, Puerto Rico pertenece, pero no forma parte de Estados Unidos, como sabemos, y por lo tanto, al no aplicar la cláusula de uniformidad, Puerto Rico puede ser tratado de forma contributiva distinta que el resto de los estados. Eso permitió que Puerto Rico entrara a Estados Unidos
tratando de forma distinta y estableciendo también un precedente para las Filipinas, que había sido adquirido también en ese momento. Hay gente que dice que, entre otras cosas, esta cosa ocurrió porque por primera vez en Estados Unidos llegaron unos territorios compuestos por gente de un trasfondo étnico distinto, de un color más oscurito que lo que históricamente había ocurrido, y que esto explicaba también esta situación. Eso ciertamente tiene que haber estado presente, pero no es el caso. En 1898 también entró a formar parte del esquema estadounidense Hawái. Hawái, en más de un 80%, étnica y racialmente, era distinto de los Estados Unidos. Y más distinto de Estados Unidos porque esencialmente eran asiáticos. Latinos por lo menos lo había en Estados Unidos, o hispanos lo había en Estados Unidos desde la guerra con México, que tenía prácticamente todo del medio hacia el oeste, con poblaciones enormes latinas allí. Pero contar con un territorio de asiáticos tenía que ser mucho más complicado. Pero con Hawái no hubo problema de determinar que estaba incorporado. ¿Por qué? Nuevamente por intereses económicos. Ya desde 1820 en Hawái había habido un movimiento de misioneros estadounidenses que se habían establecido allí, que también se involucraron en la actividad del azúcar y el sistema de plantaciones que había allí. Llegaron a controlar la economía, unas 5 empresas principales de ese sector, y lograron en 1875 un acuerdo de reciprocidad tarifaria donde básicamente permitía que los productos de Hawái, principalmente el azúcar, entraran libres de todo sistema tarifario de Estados Unidos. Por lo tanto, ya los estadounidenses, contrario a Puerto Rico, que llegaron en 1898, en 1898 en Hawái ya estaban desde 1820. Incluso se habían puesto de acuerdo básicamente para derrocar el sistema monárquico que había allí, establecer una república que ellos controlaban y pedir la anexión en 1898. Allí no había que decir que la Constitución no aplicaba y que podíamos discriminar, porque ellos no querían que discriminaran, ellos querían que el azúcar entrara directamente a Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Alaska. ¿Por qué lo incorporan? Porque les convenía a los intereses económicos estadounidenses incorporarlo. Alaska lo tiene en 1867, lo compra el secretario de Estado en aquel momento, y todo el mundo se burlaba de él por una de las estupideces supuestamente más grandes que había ocurrido en la historia de Estados Unidos, que había comprado un pedazo de hielo que no servía para nada. Eso fue así, porque es la fecha, hasta 1890, en donde en Juneau, lo que eventualmente pasó a ser la capital, se descubre oro. Y en 1897 y 98, mire qué casualidad qué fecha, en Nome y más adelante en Fairbanks, se descubren unos más de yacimientos de oro más grandes y comienza el rush, la fiebre de oro hacia Alaska. Y hay un desplazamiento por primera vez de grandes poblaciones estadounidenses que se mueven hacia Alaska. Y es por primera vez en 1880, en 1890, que Estados Unidos hasta nombra un gobernador, porque hasta ese momento allí estaba bajo el control del Departamento de la Marina y del Departamento del Ejército, pero no lo habían entrado a darle mayor atención. Y eventualmente se adopta una ley orgánica que le da la ciudadanía a las personas, ¿verdad?, que estaban allí en Alaska. Oiga, pero no a todos, porque a los nativos de Alaska eso no se la dieron hasta más adelante, porque no se la podían dar. Pero no hubo problema en resolver que Alaska estaba integrado, porque la explotación minera que se estaba desarrollando y la industria que hubo de la pesca también quería que entrase a Estados Unidos. Así que, aunque entraron más o menos todos, en términos históricos, con relativamente, podríamos decir, con casi simultáneos, la razón articulada para establecer unos sí y otros no, yo lo podré tratar de explicar jurídicamente con la teoría de la incorporación, pero no embuste. La teoría de la incorporación lo que establecía era un esquema jurídico para permitir la distinción económica de los intereses económicos que Estados Unidos tenía en ese momento. La cosa sigue progresando. En 1917 se aprueba la segunda ley orgánica para Puerto Rico, la ley Jones, nos dan la ciudadanía en pleno momento de la entrada de la guerra, Primera Guerra Mundial de Estados Unidos. Puertorriqueños incluso son movilizados en cierta cantidad, no llegan a estar definitivamente en el frente, pero sí se les trae.
El presidente de los Estados Unidos está hablando de la protección de los derechos nacionales y de las poblaciones nacionales en el mundo, articula una política posteriormente de los 14 puntos, pues tenía que hacer algo con los de Puerto Rico que tenía, así que explica por qué se da también la ciudadanía. Y cuando se da la ciudadanía, surge la pregunta si ahí Puerto Rico estaba incorporado o no. Si la incorporación que no hubo anteriormente bajo los casos insulares se alteró con la ciudadanía. La ciudadanía era importante porque en los casos de Hawái y Alaska, el hecho de que se había extendido la ciudadanía fue un elemento que se tomó, entre otras cosas, como fundamento para entender la incorporación. Y ahí llegamos al próximo caso importante sobre este particular, 1922, el caso de Balzac. El caso de Balzac, que tiene que ver con un problema de derecho a juicio por jurado bajo la enmienda sexta de la Constitución de Estados Unidos, pero básicamente lo que se plantea es si Puerto Rico ahí se incorporó porque nos dieron la ciudadanía. El que escribe la opinión es el juez Taft, que en ese momento pues asume la presidencia del tribunal después de haber sido presidente de los Estados Unidos, pero además había sido el primer gobernador de las Islas Filipinas después de que la insurrección que había habido allí luego de la invasión estadounidense se aplacara. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el 1922 es después de 1913. 1913, en Estados Unidos se aprobó la enmienda 16ª a la Constitución de los Estados Unidos, que permitió aprobar contribuciones sobre ingresos sin tener que hacer un prorrateo, distribuirla conforme a la población. Esencialmente, en términos sencillos, permitió la adopción ya final y segura de un sistema contributivo progresivo de contribución sobre ingresos en todos los Estados Unidos. Esa ley, esa enmienda a la Constitución, llegó en 1913, la primera ley de rentas internas, y el Congreso la hizo extensiva a Puerto Rico. Lo mismo ocurrió en 1916, lo mismo ocurrió en 1917, y los puertorriqueños pagábamos contribuciones sobre ingresos según el sistema federal. ¿Qué sucede? Que eso no ocurría nada más con Puerto Rico, también se lo hicieron a las Filipinas. Y en Filipinas, los Estados Unidos tenían también inversiones, pero las actividades económicas que se desarrollaban allá, porque básicamente los intereses americanos allí lo que hacían era distribuir sus productos, tenían que tributar los impuestos locales en Filipinas, y la nueva ley de contribución sobre ingresos los obligaba a tributar en Estados Unidos. Es decir, tenían el problema de la doble tributación. Tributaban a nivel del gobierno local filipino y a nivel de los Estados Unidos, gobierno federal. Lo mismo pasaba con nosotros en ese momento, aunque había un sistema de devolución de los impuestos que nosotros pagamos al gobierno federal. Pero el problema que había era que en Estados Unidos los intereses económicos en las Filipinas competían con las empresas británicas que estaban en el Pacífico. Y en Gran Bretaña, en el Reino Unido, sí había un sistema que los eximía de tributación en la Gran Bretaña. Por lo tanto, no había un problema de doble tributación y se los estaban llevando comercialmente. Eso llegó en 1921, antes del 22 de que se resolviese el caso de Balzac, a aprobar una ley de contribución nueva sobre ingresos en Estados Unidos que tuvo una sección importante, que es la sección 262. Esa sección incorpora por primera vez los principios de tributación internacional en Estados Unidos y en términos sencillos dice que los ingresos que los ciudadanos americanos y las corporaciones estadounidenses tuviesen en una posesión no tenían que tributarse en Estados Unidos y los eximió de ingresos. En otras palabras, le dio un trato contributivo discriminatorio a las Filipinas y a Puerto Rico y a las demás posesiones territoriales. Eso nuevamente no podría darse si el Puerto Rico hubiese quedado incorporado o las Filipinas pudiesen haber quedado incorporadas, porque tendría que haber dado el mismo sistema contributivo. Así que en Balzac, cuando se resuelve que la concesión de ciudadanía no incorporó a Puerto Rico tampoco, el tribunal no menciona nada de esto. Habla de que si la tradición civilista y habla de otras cosas y hace un examen de los otros territorios, pero en realidad ese interés económico que le estoy diciendo estuvo presente ahí. Esa adopción en 1921 de esa legislación contributiva
fue la base de gran parte de la historia económica de Puerto Rico de ahí en adelante, porque eso fue lo que sirvió en 1947 y 48 para la adopción de la legislación de incentivos industriales que aprovechó el gobierno de Piñero y después Muñoz para tratar de atraer empresas estadounidenses en Puerto Rico con el incentivo contributivo. Puerto Rico no te tributa, y bajo la sección 262 del Código de Rentas Internas Federal, luego sección 931, más adelante sección 936, no tributas en Estados Unidos tampoco, obtienes un crédito y por lo tanto tienes prácticamente una exención completa. Eso sirvió precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mercado europeo estaba desplomado, para una inversión de empresas estadounidenses en Puerto Rico, que sirvió también para catapultar el crecimiento económico del país. Estados Unidos se benefició con eso, pero nuevamente solamente podía darse porque Puerto Rico no estaba incorporado. Y explicó en ese momento y tuvo como resultado un beneficio para Estados Unidos y para Puerto Rico. Y así seguimos, y eso afianzó la teoría de que Puerto Rico no estaba incorporado y que podía tener unos esquemas distintos en términos fiscales, y la llamada autonomía fiscal. La cosa mejoró incluso cuando ocurrió el problema de la Guerra Fría y llega a Cuba. Puerto Rico se convierte entonces en el interés de Estados Unidos frente a la amenaza comunista que hay, y hasta ahí los intereses iban lo más bien. Sin embargo, pasaron varias cosas. Uno, esa política de exención a las empresas americanas, estadounidenses en Puerto Rico comenzó a ser criticada en Estados Unidos. Se decía por los demócratas que era un corporate welfare, se decía que no generaba suficientes ingresos en Puerto Rico, que el Congreso ya no la podía seguir solventando, que no valía la pena. También en Puerto Rico tenía su destructor, su gente que la quería eliminar, y poco a poco el Congreso la fue disminuyendo. Hizo cambio en el 76, en el 82, en el 84, hasta que en el 95 la decidió eliminar a 10 años. Habla gente de que eso fue porque Carlos Romero Barceló y el PNP dijeron que la quitaran en el gobierno de Rosselló. Sí, es verdad. Pero la quitaron porque los americanos les dio la gana y ya había cumplido su propósito. ¿Qué sucede? La pérdida de interés en Estados Unidos como un centro de inversión de manufacturas de los estadounidenses o de la empresa estadounidense, la apertura de mercados libres mediante tratados de Estados Unidos con otros sitios, que ya no es exclusivo de Puerto Rico, con Canadá, con México, con Chile, con el Caribe, hizo que Estados Unidos fuera perdiendo su interés en Puerto Rico. Y cuando ocurre la situación de Vieques, el otro interés que tenía Estados Unidos en Puerto Rico, que era la cosa militar, desapareció. En términos sencillos, nosotros nos fuimos tornando impertinentes a Estados Unidos. Dada esa impertinencia, uno diría, ¿para qué entonces expiden los casos de Sánchez Valle y el caso de la quiebra criolla? Porque ¿para qué entrar a eso? Es que había habido otro elemento económico que se nos pierde de vista, pero que no se le pierde de vista a los intereses económicos de Estados Unidos. Y es que Estados Unidos también, en la base de lo que es la creación de riqueza de esa sociedad, experimentó una transformación. Usualmente en la historia económica de la humanidad, la fuente inicial de riqueza era la tenencia de inmuebles. Quien tenía inmuebles, terrenos, tenía el poder de producción mayor y la riqueza. Luego, con la época de la industrialización, la base del poder económico pasó a los bienes muebles. La capacidad de bienes, de manufacturas, de equipos, de tecnología en términos de planta física. Modernamente, la base de la creación de riqueza son los bienes intangibles o incorpóreos. Patentes, propiedad industrial, marcas y las inversiones en bonos y en acciones. Porque aunque uno se le olvide, los bonos y las acciones es una cosa intangible. Y surgen derivativos, y surgen futuros, y se inventan cada cosa que nadie ve ni toca. Se hacen por impulsos electrónicos que no se sabe ni quién es el dueño. Gran parte de la riqueza de Estados Unidos está colocada precisamente en esa nueva fuente de inversión y de riqueza. Y ahí Puerto Rico sí jugaba también un papel importante. Porque una de las tajadas más grandes de esa nueva fuente de riqueza es el llamado mercado de bonos municipales, y ahí nosotros éramos los campeones.
Y éramos los campeones porque teníamos un sistema de triple extinción de contribuciones. No se tributaba a nivel local, municipal, a nivel estatal ni a nivel federal. Y no había competencia con nuestros bonos en ese sentido. Y gran parte del capital estadounidense, de diferentes sectores, compró e invirtió en esos bonos que nosotros teníamos. Como sabemos, nosotros abusamos de ese sistema. Ese sistema ha llevado en gran medida a esa dependencia en ese sistema de financiación, a lo loco, a la crisis que tenemos. Al ocurrir la crisis que tenemos, que Puerto Rico no es capaz de poder pagar esas deudas, ahí sí que le surgió un problema a Estados Unidos. Porque si Puerto Rico no paga esos bonos, hay un montón de intereses económicos estadounidenses que se ven afectados. Porque como les dije, ese mercado de bonos municipal es importantísimo en la economía de Estados Unidos. Pero si Estados Unidos hacía algo con esa situación de Puerto Rico y entraba a ayudar a Puerto Rico, sentaba también o abría una puerta o un precedente para otras áreas de mercado de bonos municipales en Estados Unidos y problemas que hay en California y por ejemplo en Illinois. Por lo tanto, ¿qué hace Estados Unidos? Revive la teoría de los casos insulares. Yo voy a darle un tratamiento a Puerto Rico para proteger mis intereses y establecer un sistema coherente para atender esa situación de deuda que no constituye un precedente para el resto de la nación. ¿Y qué permite? ¿Y cómo se puede hacer eso? El ejercicio de los poderes plenarios congresionales que posee Estados Unidos sobre su territorio Puerto Rico. Ahí yo puedo entrar, dar un remedio especial, eso es promesa, donde apruebo un plan de reestructuración y no me lo pueden decir después ni Illinois ni California ni el que venga aquí, dámelo, porque yo le digo, esto es para el territorio de Puerto Rico. Y a los territorios, como decía el profesor Ramos citando a los argumentos del procurador de los Estados Unidos en el caso de Sánchez del Valle, que hasta se incorpora también en cierta medida en la opinión, con los territorios el Congreso puede hacer unas cosas en términos legislativos que no podría hacer con el resto de los estados. Ahí es que curiosamente, por más de 30 años que no se pide un caso, expiden estos dos. Y la cosa está cuadrada. Porque entonces permito al Congreso que establezca un mecanismo en donde se establece un mecanismo para atender y proteger los intereses económicos de los bonistas sin que se sienta un precedente para el resto de la nación. Y a la misma vez está la legislación de quiebra que Puerto Rico entonces pretendía, tal vez por cierta razón, ya que no tengo acceso a la legislación de quiebra por una exclusión que se hace en el año 84 que nadie ha podido precisar por qué, y el Congreso no acaba de actuar, déjame yo aprobar mi propia legislación de quiebra. Pero si Puerto Rico aprueba su propia legislación de quiebra, desarticula o puede tratar de manera distinta esos intereses económicos que tienen, que como acreedores tienen bonos nuestros, no se podía dejar a los puertorriqueños que establecieran una regulación distinta a ese esquema. Por lo tanto, ya que la ley de quiebra, por casi definición, requiere uniformidad, ¿cómo le vamos a permitir a Puerto Rico que entregue eso? No, señor. Para nadie le tenía que sorprender que decretase que nosotros no teníamos autoridad para regular la parte de quiebra, aun cuando no hubiese sacado el capítulo 9, y que eso estaba en manos del gobierno federal. Y si las casualidades no fueran suficientes, que los dos casos se piden casi simultáneamente y se argumentan casi simultáneamente, como se ha destacado aquí, el día en que se está considerando la aprobación de promesa en el Congreso de Estados Unidos, se va el caso de Sánchez Valle y le escribe la opinión Kagan, que había sido procuradora del gobierno de los Estados Unidos y designada por el presidente Obama. No va a resolver de otra manera. Y allí entonces viene al poco rato para dar el jaque mate, por si hubiese alguna duda, el caso de Franklin Trust. Y el juez Thomas hace una alusión en la misma decisión que está en proceso el Congreso, la legislación de promesa. ¿Qué hace con eso? Ya dándole la bendición del Tribunal Supremo
a cualquier impugnación posterior que pueda haber de ese caso, de que eso es válido. La cosa se cuadró. Si usted se pone a pensar, estaba claro que no podía ser de otra manera. La única la razón para esto y por qué se sostiene es porque le conviene a los intereses de Estados Unidos. Más allá de atender la situación económica de los bonos, yo no veo mayor interés económico de parte de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Nosotros no somos ya importantes para Estados Unidos más allá de esto. Y eso no nos hemos dado cuenta. Por consiguiente, dado lo que estos casos resuelven, que es imposible mediante un arreglo territorial tener soberanía, y lo que nos está diciendo es, o tírense para la estadidad, o busquen algún arreglo desde la independencia, ya sea una independencia completa o negociada en algún tipo de tratado con los Estados Unidos. ¿Qué implica todo esto para nosotros? Que lo que vayamos a hacer, porque las señales están ahí, yo creo que la patada nos las están dando. O por lo menos por inercia, porque no me interesa, te voy a dejar languidecer, no te voy a dar dinero, porque eso te lo dijo el presidente, incluso en su mensaje a la nación, que dirigió un sábado, dijo, esto no es un bailout, y lo sigue diciendo. O sea, no hay dinero aquí, no vamos a meter dinero para solventar la economía del país. Otra palabra, no nos importa, porque si le importara, la daban. Por consiguiente, estadistas, independentistas, o lo que quede de los autonomistas genuinos, inocentes pero genuinos, que pueda haber todavía. Si vamos a hacer algo, hay que articular algo desde el punto de vista